Llega uno de los pasajes del Evangelio que a veces más arduos resultan de interpretar porque no sabemos cómo abordarlo, y es la expulsión de los mercaderes del templo de Jerusalén, cuando Jesús realiza con una serie de cuerdas una especie de azotes y expulsa a todos aquellos que están vendiendo en mitad del templo. Para interpretar este pasaje del Evangelio en San Juan es muy necesario acudir a las ideas teológicas que había en aquellos momentos en la época de Jesús. Fijaos, generalmente si nosotros preguntamos a alguien cuál es la idea que los judíos tenían del futuro Mesías que había de venir, pues pensamos que era un Mesías de la casa de David, un Mesías sucesor del rey David, y en muchos casos, y no falta razón, un Mesías revolucionario que expulsara a los romanos, que los judíos en arameo les llamaban los kitim, los occidentales. Todo eso es verdad, pero hay una línea muy interesante en el Antiguo Testamento que arranca con el profeta Ezequiel y que sigue con el profeta Zacarías y que ve en el futuro Mesías un Mesías sacerdotal. Me explico. En Israel había dos instituciones muy importantes, como era la monarquía, pero había otra, la segunda, todavía mucho más importante y más antigua, y es la institución del sacerdocio. De tal forma que también pensaban los israelitas de aquel momento que cuando apareciera el Mesías tendría que purificar el culto en el templo de Jerusalén. En general había un gran descontento respecto al culto del templo de Jerusalén, lo cual motivó que en el siglo II a.C. muchas familias de origen sadoquita, o sea, de origen sacerdotal, se separaran y provocaran una especie de cisma respecto al culto oficial del templo y fundaran lo que se ha llamado la rama o secta esenia del judaísmo. Porque los esenios, se han puesto muy de moda durante los últimos 40-50 años, porque son ellos los que se encargaron de copiar tantos manuscritos, los famosos manuscritos de Qumrán, que se encontraron a orillas del Mar Muerto. Bueno, pues en toda esa literatura esenia encontramos también muchas reflexiones acerca del futuro Mesías sacerdotal que tendría que liberar al templo de Jerusalén de la corrupción en la cual había caído. Y es que efectivamente el cargo de sumo sacerdote en la época de Jesús y anterior, al menos un siglo, se vendía al mejor postor. Incluso muchos reyes usurparon ese cargo sin que ellos fueran de una familia sacerdotal, simplemente para acumular más poder. Pero lo que es más curioso, dentro de los escritos esenios se ha encontrado en la cueva número 11 de Qumrán un manuscrito, el manuscrito de Melquisedec, así llamado por esta gran figura sacerdotal del Antiguo Testamento, donde se nos reflexiona acerca del futuro Mesías sacerdotal que habría que venir. Fijaos que un sacerdote lo que busca es restablecer la comunión entre Dios y el pueblo, haciendo de mediador, comunicando la bendición de Dios, pero también las súplicas del pueblo, y a través del cual nos llega el perdón de los pecados de alguna forma. También así lo creían los antiguos judíos. Y en ese manuscrito del Qumrán se nos habla de que la principal actividad que realizaría ese Mesías sacerdotal sería proclamar el año jubilar, el año de gracia del Señor. Bueno, pues en línea con el profeta Ezequiel, en línea con el profeta Zacarías y en línea con tantos judíos contemporáneos de aquella época que verdaderamente aspiraban a una renovación del culto en el templo, Jesús realiza este signo. Y es un signo importante, no es un signo donde él dé rienda suelta a su ira o su frustración porque vea que en el templo de Jerusalén hay mucho jaleo. No, es algo mucho más profundo. Jesucristo viene a renovar de raíz el culto del Antiguo Testamento. Ya no se van a realizar sacrificios de animales, de ovejas, de cabras, sino que Él mismo, Jesús, va a dar su propia sangre para liberarnos de nuestros pecados. De hecho, en este episodio, él pronuncia una frase diciendo: «Destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días». El templo es el lugar en el cual se establece la comunión entre Dios y los hombres. Es como una especie de escalera abierta en la tierra hacia el cielo y como una ventana por la cual nos llegan todas las comunicaciones del cielo. Por eso es tan importante un templo. Bueno, pues veamos, porque Jesucristo es ese templo, o sea, es Dios hecho hombre. Por tanto, en Él y a través de la humanidad de Jesús se establece de nuevo la comunión entre Dios y los hombres. Él mismo es ese templo. Por tanto, si en el episodio de las bodas de Caná San Juan nos decía que Jesús es el Mesías esposo, ahora
con la expulsión de los mercaderes del templo, se nos va a decir que Jesús es el Mesías sacerdotal. Y si el episodio de las bodas de Caná remitía a la cruz como aquel lugar en el cual Jesús realiza ese matrimonio espiritual entre Dios y los hombres, ahora Jesús, como sacerdote, realizará el sacrificio supremo que de verdad borra los pecados, ¿dónde? De nuevo, en la cruz. Por tanto, vemos como el punto de fuga hacia el cual confluyen todas las líneas en el Evangelio de San Juan es Cristo crucificado. Pues un abrazo de parte de esta gran familia de Mater Mundi y os invitamos a permanecer con nosotros en esta serie de vídeos sobre el Evangelio de San Juan.